Estimados amigos y hermanos en Cristo Jesús, es para mí mucho gusto poder saludarle nuevamente, esperando que Dios le tenga a usted bien, que aquellos que han sido contaminados se estén recuperando en el nombre del Señor y que tengan confianza y tengan esperanza en la palabra del Señor. Para mí realmente es un grande privilegio poder dirigirme a ustedes y que ustedes tan finamente me permitan entrar, si puedo entrar al espacio de su casa, pero más quiero entrar al espacio de su corazón para poder llevar esta palabra. Permítame orar por usted. Si usted está pasando una dificultad, si usted está pasando por una enfermedad, si usted está pasando por esta epidemia, si usted está pasando escasez, permítame poder ayudarle a través de la oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en este momento por todas aquellas personas a las cuales tú alcanzas a través de esta palabra, a través de este mensaje. No es ninguna casualidad, Señor, que estén escuchándome o estén escuchando más bien tu palabra. Y rogamos por esas personas a las cuales tú, Señor, en este momento les vas a hablar. Tú eres un Dios, Señor, maravilloso, que cambias la vida, eres el Dios de los imposibles, y en tu palabra has certificado y les dijiste a tus discípulos, ¿habrá algo imposible para mí? Nada es imposible para ti. Y con esa confianza, oh Dios del cielo, ponemos peticiones, ponemos necesidades y ponemos todo por aquello en lo cual tu pueblo está padeciendo y está sufriendo. En el nombre de Jesucristo. Señor, te lo rogamos, te lo pedimos, te damos gracias por todas aquellas personas que, Señor, tú has rescatado, que no era el momento, Señor, de dormir, que pasaron por una etapa, que están pasando por una crisis, Señor, pero esto va para beneficio de sus vidas, porque hay personas que probablemente, Señor del cielo, nos están escuchando y que estuvieron a punto, que creyeron que iban a morir, pero no murieron. Tú les has dado vida. Tú, Señor, les has dado esta vida para un caminar diferente al que llevaban. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor de los cielos. Amén y amén. En el libro de Jeremías, Jeremías es conocido como el profeta llorón, pero yo creo que era un hombre muy valiente. Y dice la palabra en el capítulo número 1 y versículo número 4. Vamos a leer del 3. También vino a él la palabra en los días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el destierro de Jerusalén en el mes quinto. Esto ya está hablando de grandes dificultades. Cuando hay dificultades, ¿sabe qué hace Dios cuando hay dificultades? Primero manda su palabra. Y aún antes de las dificultades, Dios envía su palabra. Dios es un ser maravilloso y divino que quiere compartir con el hombre las cosas que van a ocurrir, las cosas que están ocurriendo y las cosas que ya ocurrieron. Por eso hablamos de profecía. La profecía es una palabra, son eventos que van a acontecer, eventos por venir. Dios manifestando, levantando a hombres que se conocen como profetas para decirle a un rey, para decirle a una nación, para decirle a un pueblo lo que va a venir. Habla de calamidades, habla de catástrofes, habla de enfermedades, habla de epidemias, habla de pandemias, habla de escasez, habla de que los cielos se van a cerrar. Lo habla antes de que ocurra. ¿Y por qué? ¿Qué puede, antes de que ocurran estas cosas, el hombre Dios advierte al hombre? ¿Pero para qué? ¿Para que el hombre lo sepa, salga en las noticias? No, para que el hombre cambie de conducta. Ya no preguntemos, ya no es momento de preguntar, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está pasando lo otro? ¿Por qué? No, Dios
Dios tiene un propósito para tu vida y para la mía. Tiene un propósito para nuestra vida. Y ese es el propósito de los profetas. El propósito de los profetas no era venir y decir, bueno, el Señor va a destruir aquí y qué bueno que me alegro. No, les enviaba la palabra. ¿Para qué? Para que el hombre que no estaba bien se arrepintiera. Y yo le doy gracias a Dios por este evangelio. Para eso es el evangelio. El evangelio no es para el bueno. El evangelio no es para el que está cómodo. El evangelio es para el malo, para el que tiene problemas, para el que no encuentra acomodamiento. Es para ellos, es el evangelio. Para el enfermo, no es para el sano. Mire, el sano no tiene necesidad, el que tiene comida, no, es para el necesitado. Por eso es que a las naciones, por eso es que al mundo, por eso es que a ti, el único que te puede ayudar se llama Jesucristo. Y entonces, desde tiempos remotos, la palabra del Señor ha salido, ha recorrido la tierra, esperando a que un hombre realmente pueda escucharla. Pero sabe que el evangelio lo hemos trastocado nosotros los hombres. Si el que tiene palabra es Dios y el que revela su evangelio es Dios a través del Espíritu Santo. Y entonces, pero los hombres muchas veces nos tomamos esa potestad y creemos que somos nosotros. No, si Dios puede usar cualquier vaso. Por misericordia Dios usa a los hombres. No tiene Dios necesidad de los hombres. Tiene ángeles, tiene arcángeles, tiene serafines, tiene vigilantes. Tiene una serie de seres que están prestos para ayudarle. No necesita de nosotros los hombres, pero nos toma en cuenta, porque ¿sabe quién es la gloria de Dios? El hombre. ¿Por qué será la gloria de Dios? Mire, porque el hombre es débil. Y entonces Dios se glorifica en medio de la debilidad. Ese es el evangelio. En medio de la debilidad. Por eso, para entrar usted a esta vida maravillosa del Espíritu, usted tiene que confesar que es un pecador, que está fracasado y que necesita del Señor. Nosotros los cristianos nos pasan muchas cosas, buenas y malas, pero Dios las permite. ¿Por qué? Porque vamos a hablar un poquito de las malas. ¿Por qué nos pasan cosas malas? Porque muchas veces nos creemos en nuestra sabiduría y en nuestra fuerza y no tomamos en cuenta al Señor. Entonces vienen los fracasos, entonces vienen las persecuciones, entonces vienen los problemas y entonces vienen las necesidades. Pero como Dios no es un Dios revanchista, Dios ahí está. Usted no le va a ir a pedir favor a una persona que usted le hizo daño. Usted no le va a pedir favor a una persona que usted estafó. A usted no le va a ir a pedir perdón a una persona, no va a ir a buscar el favor de una persona a la cual usted lastimó. Pero Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es Dios. Y entonces dice aquí, oiga, versículo 4, y vino a mí palabra del Señor. ¡Hala, qué maravilloso! Vino a mí palabra del Señor diciendo, antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Si en el seno materno, oiga, antes que te formara en el seno materno, aquí está hablando de concepción. Aquí está hablando la palabra de que antes de que fuera concebido, lo conoció. ¿Dónde? ¿En qué esfera? Entonces yo lo que le estoy hablando no es de esta esfera, es de una esfera mucho más elevada, es de una esfera de tipo y de orden celestial. Y entonces viene el Señor y le habla. ¿Cómo se sentiría Jeremías cuando Dios le habló y le dijo, antes que te formara, vino a mí la palabra del Señor? ¿Por qué? Porque Dios busca hombres. ¿Para qué busca hombres? Para poner su palabra. Dios pone sus ojos en un hombre. Es Dios quien escoge. Por eso yo vivo
embebido, vivo agradecido y vivo endeudado con este evangelio maravilloso, porque yo no lo merecía y Dios me escogió a mí. Dios, por eso la prostituta, por eso el ladrón, por eso el asesino, por eso aquellas personas que realmente son el opio de la sociedad, que la sociedad quisiera, los homosexuales, las prostitutas que piensan que no tiene esperanza, hay esperanza porque Dios es grande y maravilloso, y para restregarles muchas veces a los hombres en su orgullo y en su vanidad, Dios usa lo que no sabe. Dios usa lo vil. Por eso, míreme la carota a mí en este momento que tengo. A veces no digo bien las palabras, porque Dios no me escogió a mí por saber hablar. Dios no me escogió a mí por ser un dechado de virtudes. Me escogió por mi debilidad, me escogió por mi necesidad, me escogió cuando vine a decirle no sirvo para nada. ¿Quién le da trabajo al que no sirve para nada? ¿Quién le da trabajo al fracasado? ¿Quién le da trabajo al que no sirve? El único que le da trabajo se llama Jehová de los ejércitos a través de Cristo Jesús. Y ahí estaba Jeremías. Oiga, porque Dios, le cuento una cosa, Dios anda buscando hombres para poner en ellos su palabra. Por eso el apóstol Pablo dijo, a mí me es impuesta necesidad, yo tengo una necesidad tan grande. ¿Y cuál era la necesidad que tenía? De predicar el evangelio. Por eso él dijo, a mí me es impuesta necesidad, ¡ay de mí! Si no predico la palabra del Señor. Por eso hay muchos siervos y siervas que a veces están entristecidos, que se quieren ir a Europa, se quieren ir ahí, porque se han apagado. Andan buscando congregaciones, miran los defectos de todo. Mire, si usted va a buscar una congregación perfecta, no pierda más tiempo, no la va a encontrar. No la va a encontrar. Va a encontrar gente imperfecta, va a encontrar gente vulgar, va a encontrar gente que no tiene modales. Eso somos nosotros, pero mire, hemos reconocido eso y queremos y le pedimos al Señor que por favor siga haciendo esa obra en nuestra vida y nos siga cambiando. Y entonces ahí estaba Jeremías. Y Jeremías, ¿cómo será esto? Vino a mí palabra del Señor. Mire, la palabra, ¿sabe qué hace la palabra de Dios? Te saca de la comodidad. Y a este le da un oficio de profeta y él ha de haber pensado, ¿a qué escuela me meto? ¿A qué escuela profética me meto? Métase a la escuela del Señor. Métase a la escuela del cielo. ¿Y cuál es esa escuela? Donde tú te apartas para que venga esa palabra de parte del Señor. Y no te van a creer. Ese está loco, ese se lo está imaginando. Y entonces viene el Señor y le habla, que le va a poner, buscando un hombre para poner su palabra. ¿Por qué? Puse mis ojos en ti y te escogí. ¿Sabe usted que este evangelio es un evangelio donde usted no entra porque firmó una membresía? Donde usted no entra porque le dijeron esto cuesta tanto. Pues los hombres pícaros se lo pueden recibir y le pueden decir. Pero aquí la admisión, aquí el llamamiento, aquí la invitación viene del cielo. Y entonces el hombre se asusta y se retrae, porque tendremos requisitos nosotros para eso, pero resulta que el Señor le dice a este hombre que lo ha buscado para poner su palabra en él, y es más, entre paréntesis dice, puse mis ojos en ti y te escogí. Mire, yo era un futbolista y lo único que yo sabía era dar patadas y dar codazos y dar trompadas. Y Dios me escoge a usted. Y las primeras veces que la gente me miraba,
ahí está ese tal por cual, que ese es un, ¿sabe cómo decimos aquí en Guatemala? Coche. Así me decían, pero no sabían lo que Dios estaba haciendo en mi vida, que puso su palabra en mí. Y cuando Dios puso su palabra en mí, lo que hacía me empezó a dejar insatisfecho. Y ya nada podía realmente satisfacerme. Las juntas con mis amigos, el deporte, las alabanzas, mis trofeos, mis títulos, mis medallas, porque aquí donde me mira todo chueco. Me gané esas cosas, yo me las gané. Y cuando el hombre se gana algo, ¿sabe para qué sirve? Para vanidad. Porque entonces uno enfoca lo que uno se ganó. Pero yo esta salvación no me la gané. Esta vida no me la gané. Esta vida que llevo no es el resultado de mi bondad, ni de mi capacidad, ni de mis pensamientos. Esta vida que llevo es el resultado de que Dios me escogió a mí también. Porque yo era enemigo del evangelio. Me caían mal los pastores, me caían mal los aleluyas. Y vino Dios y cambió mi vida. Y así estaba Jeremías. Antes le dice que yo te formara en el seno materno, te conocí. Aquel embrioncito en el seno materno que empieza a crecer y que empieza a crecer, que un embrioncito se parece a un renacuajo. No tiene forma, es una cosita que anda ahí. Y de pronto empieza a tener manitas y empieza a tener dedos y empieza a tener ojos y empieza a tener una nariz y empieza a crecer sus piernas. Eso solamente es la obra maravillosa de Dios. Y Dios dice aquí, antes de que nacieras, Jeremías, te consagré. Oiga, antes de su nacimiento. Yo no sé si esto fue en el vientre materno o antes de que entrara en el vientre materno. Consagrar, ¿qué quiere decir? Apartar. Yo te aparté. Usted es un apartado. Te pareces a toda la gente. A veces saca la nariz de su papá. Una nariz griega. Ay, ¿cuál es la nariz? Una gran nariz que parece usted avestruz ahí toda torcida. Esa es la nariz griega. Y uno, soy de descendencia europea, soy de descendencia... No. Aquí está diciendo la palabra te consagré. ¿Qué quiere decir esto? Te aparté, te destiné. Mire, ¿para qué me destinaste a mí, Señor? Para ser profeta. Ahora yo entiendo perfectamente que yo fui destinado para predicar el evangelio. Solamente que me perdí, porque fui un perdido, hasta que me encontraron en el camino, porque Cristo Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, oiga, qué tremendo es esto. Dios le está hablando a este hombre, te puse por profeta, dice, antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Y antes de que nacieras, te consagré y te puse, te destiné por profeta a las naciones. ¿Sabe cuál es ese trabajo de profeta? Hablar. Pero no cualquier tontería, sino hablar de lo que Dios le dice. Y estos profetas no profetizaban todos los días como los profetas de hoy. Estos profetas hasta dormidos profetizan, no, profetizaban cuando recibían la palabra del Señor. Pero los profetas de hoy, ay Dios, no hubieran calificado ni Jeremías, ni Isaías, ni Ezequiel, no hubieran calificado con los profetas de hoy. Hoy los profetas son unos pericos. Bueno, apartémonos de eso. Y entonces te puse por profeta a las naciones.
Pero como Jeremías estaba metido en un cuerpo humano, y en el cuerpo humano nosotros a raíz del pecado tenemos temores. A usted nunca le han dado, mire, la primera vez que usted tomó un carro y que lo tuvo que arrancar y sacarlo, la primera vez, hasta de eso tenía miedo. Tenemos miedo de lo que no conocemos. Y entonces Jeremías tenía temor. Entonces yo dije, Señor, he aquí, no sé hablar. Esta palabra a mí me hizo tanto bien, porque si este no podía hablar y era profeta, dije yo, si no sé hablar no hay tanto problema, porque Dios me va a enderezar en el camino. Y entonces Jeremías dijo, no sé hablar porque soy joven, como quien dice, soy joven. Mire, yo no tengo experiencia, yo no estoy equipado. Y Dios le, no tengas pena. Porque el equipamiento no es un seminario, el equipamiento no es en una universidad, el equipamiento yo te lo voy a dar a través del Espíritu. Y el Señor me dijo, no digas soy joven, porque a donde quiera que te envíe, irás. Y todo lo que te mande vas a decir. Solo dirás la palabra que yo te diga. Mire. Y le dice de una vez, te vas a enfrentar a gente con una cara. Así como la cara que ponía usted o pone cuando alguien le habla del Evangelio o del Señor Jesucristo. Y entonces usted saca el manto y dice, no, yo soy de tal religión. No, si no le estamos quitando su religión, siga con ella. Siga con ella. Y entonces, mire, hay una religión que se llama los maradonianos, para no mencionar a otro que está hoy muy de moda. Entonces dice, no tengas temor ante ellos. Como quien dice, por muy grande que parezcan y por muy altos que estén, yo estoy contigo para librarte. Declara, ¿quién? Jehová. Declara el Señor. Y entonces vino el Señor y extendió el Señor su mano. ¿Y qué hizo? Tocó mi boca. Le tocó la boca el Señor. Y el Señor entonces cuando tocó mi boca, me dijo, he puesto mis palabras en tu boca. Ay, qué lindo es eso, ser representante de Dios. Cuando tú hablas de la palabra del Señor, estás hablando la palabra de Dios, estás representando a Dios. Por eso nuestra vida debe de ir paralela a la palabra del Señor. ¿Cómo te sientes cuando el Señor te dice, no tengas temor? Aquí lo está diciendo en el versículo 8, no tengas temor ante ellos si tú eres un escogido de Dios. Si yo te conocí antes de que fueras en el vientre de tu madre, yo te he sostenido. Tú vives porque yo... ¿Cómo te sientes? ¿No te sientes el consentido de Dios? No te sientes... Pero, ojo, oído. Aquí no está diciendo Dios que no le va a pasar nada. Porque entonces yo no sé cómo fue el pensamiento de Jeremías. Dijo, si Dios está conmigo, Dios guarde. Por eso hay cristianos amargados. ¿Por qué? Porque muchas veces son rechazados. Porque muchas veces no son tomados en cuenta. ¿Por qué? Entonces viene y dijo, si Dios está conmigo, ¿qué pensó este? Nada me va a pasar. Y entonces quiero recorrer un poco aquí la Biblia. Y entonces en el versículo 19 le dice, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo. Declara, una declaración como quien dice, comuníquese y cúmplanse. Para librarte. ¿Qué pensaría usted cuando que Dios le diga, yo estoy contigo para cuidarte, para librarte? Mire.
Cuando ya no aguantes, entonces, como antes no habían teléfonos, voy a agarrar usted su teléfono no, antes no habían. Entonces el Señor le dijo a Jeremías, clama a mí. Mire, y yo te responderé. Aquí no dice, yo lo agrego, clama a mí, porque estoy contigo para cuidarte. Cuando ya no aguantes, clama a mí. Cuando ya no aguantes por lo que estás pasando, Jeremías, clama a mí. Y entonces Jeremías pensó que nunca le iba a pasar nada, que si Dios está conmigo, como lo decimos, ¿quién contra mí? Ah, pero hay batadas que te pueden llevar hasta el hospital. Hay cosas que puedes hacer y Dios permite. ¿Y qué pasó entonces? ¿Que no se cumple la palabra? Bien, bien. Porque Jeremías en el capítulo número 19 le reclama a Dios. No sé si es 19 o es 20, pero permítame que lo corrija acá si me equivoqué. Capítulo 20. Entonces Jeremías en el capítulo 20 y versículo número 7, ¿sabe qué le dice a Dios? ¿Por qué me engañaste? Le está diciendo mentiroso a Dios. Así andan muchos cristianos ahora en la calle, en el mundo, cambiando de congregación. No aguantaron la zaranda. Inútiles. No aguantaron. Entonces viene Jeremías y le dice, Señor, mire, ante la debilidad de la carne, se agita nuestro interior. ¿Y sabe qué es lo que sale de nuestro interior? Queja. Ay, yo tan bueno que soy, cómo colaboro y no me toman en cuenta. Mire cómo me pagan. Entonces, si tu paga ya la tienes, es la salvación. ¿Quieres más? Y entonces me persuadiste, pero aquí hay una llamada en mi Biblia. Me engañaste. Oiga, con el perdón de los perdones de Jeremías, qué abusivo, ¿verdad? ¿A quién le está diciendo me engañaste? Así como usted cuando no le salen bien las cosas, cuando recibió su cheque y lo único que le dan son unos centavos porque todos se lo descontaron, pero eso es culpa suya, no es culpa de Dios. Se comprometió a dar alimentación a un hijo que tuvo allá no sé cuándo y se le olvidó porque realmente hay algunos que nos desmemorizamos cuando le debemos a otros, solo nos acordamos de lo que nos deben. La policía lo llegó a recoger a usted, pero si yo soy cristiano, yo soy diácono, yo soy profeta, yo soy aquí, yo soy allá, pues no importa qué título tenga, pero tiene que cumplir. Y entonces Jeremías le dice al Señor ante la debilidad, cuando uno se está debilitando, ay Dios, no hay a quien echarle la culpa. Se la echa a la mujer, como es la que más cerca estaba, se la echa a los hijos, se la echa al pastor, se la echa al servidor, a quien agarra, menos usted. Porque las excusas empezaron desde allá de Edén. Cuando Adán dijo, ¿por qué? ¿Por qué me diste esta mujer, Señor, si yo no te la estaba pidiendo, tan feliz que vivía? Pero ¿por qué no se acuerda cuando dijo, ahora esta sí es carne de mi carne, hueso de mi hueso? Qué linda, dijo, porque se parece a mí. Pero después le estaba reclamando al Señor. Sí, a usted le habla el Señor. Ahora que ella dice, ya no aguanto a esta mujer, es la misma por la cual lloraba, por la cual llevó agua, por la cual se paró en la esquina como 2 horas a esperar. Ahora, gócese. Muchas gracias, Señor. Que el Señor le bendiga grandemente en este momento. Y damos gracias al Señor por su palabra. Bendiciones y hasta próximo día.